Hola, en esta oportunidad quiero referirme a cómo apoyar a una persona que ha tenido COVID y ha quedado con secuelas emocionales. Para ello me centraré en tres fenómenos: las crisis respiratorias, el síndrome postagudo de la infección y la conducta de la gente en la calle. Voy a dar ciertos ejemplos que pueden herir la susceptibilidad de algunas personas, de modo que adelantaré que los síntomas emocionales tienen tratamiento, tienen recuperación, y sobre todo en la medida en que el ambiente del paciente es suficientemente empático. Pues bien, comencemos con las crisis respiratorias. Sabemos que entre las personas que desarrollan la enfermedad por este SARS-CoV-2 existe un grupo de ellas que llega a ver muy comprometida su función respiratoria y que requiere de atención especializada en unidades intensivas. Los equipos de salud intensivos tienen la misión nada menos que intentar salvar la vida de los pacientes que ahí ingresan y han estado sobreexigidos por más de un año, tanto técnica como humanamente. De este modo, es fácil entender que la experiencia emocional de los pacientes quede relegada a un segundo plano, pudiendo aumentar las condiciones para que se generen sin querer trastornos por estrés agudo o trastornos por estrés postraumático. Este tipo de trastornos aparecen cuando una persona ve inminentemente amenazada su integridad física o su vida y nota que no tiene las capacidades o los recursos adaptativos para hacerle frente y que el medio tampoco alcanza a tener la capacidad de ajuste suficiente. En estas condiciones lo que ocurre es una interrupción o un arrasamiento en la continuidad existencial del paciente y pueden generarse a consecuencia varios síntomas. Primero, síntomas disociativos, que incluyen la sensación de que uno ha dejado de ser el mismo o de que ha cambiado la relación que uno mantiene con la realidad. Luego, síntomas marcados de evitación, que se refieren a esfuerzos para evitar recuerdos de la hospitalización o situaciones vinculadas directamente con la enfermedad o que pudieran abrir la posibilidad de un recontagio. Después, encontramos síntomas de intrusión, que implican recuerdos o sueños angustiosos recurrentes y relacionados con la enfermedad. Recuerdo un paciente que me comentaba que solía despertar sobresaltado a medianoche, alucinando que estaba metido dentro de una bolsa. A él efectivamente le había tocado durante su hospitalización ver cómo embolsaban y mantenían en un rato por ahí alrededor suyo en bolsas negras a pacientes que habían fallecido. Y entonces él se preguntaba aterrorizado si acaso el próximo podía ser él. Enseguida encontramos síntomas de alerta exagerada, que pueden incluir un estado emocional irritable, extremadamente atento a lo que sucede alrededor o a ratos muy desconcentrados. Recuerdo aquí a una paciente que no conseguía relajarse porque cuando lo intentaba aparecía un súbito temor intenso a dejar de respirar. Esta paciente no había requerido hospitalización, pero sí le tocó pasar la cuarentena ella sola durante el periodo agudo de su enfermedad y monitorear conscientemente su respiración entre periodos de relativo ahogo. Y finalmente puede aparecer una inhibición persistente para experimentar emociones positivas. Creo que este punto es importante porque en ocasiones las familias notan a los pacientes irritables o distantes y tienden a culparlos como para que reaccionen, creyendo erróneamente que no están agradecidos por estar con ellos de vuelta. El segundo fenómeno que quiero destacar y que puede incidir negativamente en la salud emocional de una persona que ha tenido COVID se deriva de aquello que la literatura está denominando hoy como síndrome postagudo de la enfermedad por coronavirus. También se le está conociendo como long COVID o COVID largo y se refiere a una serie de signos y síntomas que aparecen en algunas personas con posterioridad a la fase aguda de su enfermedad desde un punto de vista respiratorio, más allá de lo leve o grave que ésta ha sido. En síntesis, los pacientes lo describen como sentirse muy viejitos e incluye varias alteraciones de coordinación motora, agilidad mental y cansancio físico, pudiendo durar en torno a los 6 meses. Aún es mucho lo que desconocemos sobre cómo se comporta este coronavirus en el organismo humano. Y entonces es posible que alguna gente con una mezcla de temor y de negación defensiva prefiera desconocer este aspecto de la enfermedad, pudiendo llegar a comparar a una persona en recuperación imprudentemente con la vecina que ya se siente bien o con el sobrino que ya incluso volvió a trabajar. Además, a veces se malentiende esta sintomatología postaguda con hipocondría, cuando en realidad lo que se comienza a observar son secuelas neurológicas e incluso sistémicas de la enfermedad. El sentirse debilitado, sin claridad de cuándo esto va a pasar y además con poco apoyo del entorno inmediato, puede contribuir a la generación de trastornos depresivos, por ejemplo, por sensación de ser una carga en la familia
o por haber sobrevivido en lugar de otra persona, o por contribuir sin querer al contagio de alguien más, o también de trastornos ansiosos, con temor a salir a la calle por creer que uno no va a controlar el propio cuerpo o que no será capaz de controlar la posibilidad de un recontagio. Finalmente, y como tercer fenómeno que puede incidir negativamente en la salud emocional de las personas que han tenido COVID, quiero destacar la actitud que como sociedad estamos teniendo en la calle frente a esta pandemia. Acá es frecuente encontrar una paradoja. Por una parte está el aislamiento y el recelo con que suelen mirarse a las personas que han tenido COVID hace poco, pero también encontramos la tendencia de muchos a ignorar o a no respetar las medidas de distanciamiento y seguridad social. Son frecuentes las quejas de los pacientes convalecientes de que las medidas de distanciamiento no son respetadas, que cuando ellos intentan que se cumplan son tratados como acuáticos. Esto los complica más en sus posibilidades de reintegrarse al espacio social. Ahora, como adelantaba, en la recuperación de las secuelas emocionales que puede tener una persona después de haber atravesado un COVID, es fundamental la empatía que podamos brindarles. Y por empatía no me refiero a intentar sentir lo mismo que ellos pueden haber sentido, sino más bien a conectarnos con nuestras propias experiencias cuando hemos atravesado circunstancias emocionalmente complejas y nos hemos podido sentir escuchados, respetados y acogidos en lo que nos ha sucedido. De este modo, facilitamos que las personas con secuelas emocionales también puedan a su vez comenzar a respetar sus ritmos de mejoría, a acoger sus experiencias difíciles y a integrarlas. Ahora, si esto resulta muy complicado, muy difícil, siempre puedes pedir ayuda profesional. Bien, sigamos cuidándonos.